Buenas tardes, una vez más con ustedes desde Fort Myers, Florida, Pastor Carlos Sánchez de Outreach Ministries of Christ, llevándoles una perspectiva bíblica aquí en estos 40 días de oración e intercesión por nuestro país, dándoles aquí pues temas bíblicos que Dios les revele en su vida, en su manera de ser, en sus decisiones, les dé aquella sabiduría necesaria para hacer decisiones correctas. Necesitamos gente que con perspectiva bíblica, que haga lo correcto para nuestro país, para nuestras familias, para nuestra persona. Entonces, estamos contestando algunas preguntas. He tomado preguntas que son controversiales, preguntas que la gente hace para dar una explicación y aprovechar estos segmentos de más o menos 30 minutos para contestar alguna de esas preguntas y darles una perspectiva bíblica. Otra pregunta que vamos a contestar hoy es acerca de si la controversia entre Jesús ¿fue Jesús el Hijo de Dios o no? Bueno, oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la bendición de este día, por este tiempo que tú nos has dado para estar en tu palabra, para oír y escuchar lo que tú tengas para cada uno de nosotros, para esa relación que tengas en este día, bendiciendo las personas que nos escuchan hoy. Y dando gracias, Señor, una vez más por este país, por la libertad que tenemos y por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Esté con los que te necesiten. Damos gracias, la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llevemos a... La pregunta ¿es Jesús o clamó o dijo o dio a entender que él era el Hijo de Dios? Porque algunos todavía niegan, algunos lo negaron, algunos no lo creen, algunos esto. Entonces, desde una perspectiva bíblica podemos decir que la Biblia enseña de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, tomemos la palabra de Dios como la base para lo que estamos hablando. De ahí que esa va a ser siempre nuestra base. Para todo lo que hagamos. Sin la Biblia y la perspectiva bíblica no tengo otras respuestas. No es mi opinión, no es algo que oí, no es algo que esto. Estamos tratando de usar versos bíblicos para que ustedes entiendan lo que la palabra ha dicho sobre eso y de ahí tomar esa decisión. Y tratar de explicar un poquito, con estas limitaciones que tenemos, la perspectiva de ciertas preguntas que son un poquito más complicadas, pero llevar a ustedes una explicación concisa en el tiempo limitado con algunos versos bíblicos para apoyar esa opinión o este estudio de que nos diga y después sacar esa conclusión. Entonces vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5, ya al versículo 17, donde Jesús dice: pero Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo.
Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, pero ellos querían, obviamente, por esa razón que ellos consideraban blasfemia, matarlo, porque él llamaba a Dios como su propio Padre. Entonces dice, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Esa es una. En Juan, vamos todavía en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 30 al 33. Jesús dice, yo soy el Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos entonces volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado. Les he demostrado ¿cómo? De parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Y los judíos le respondieron, no te apedreamos por la obra buena, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, clamando ellos que Jesús les había de una manera contundente para ellos, para llevarlos a una decisión de apedrear a alguien por el crimen de blasfema contra Dios, estaban convencidos de que él, a pesar de sus obras, estaba diciendo que siendo un hombre estaba clamando igualdad con Dios, divinidad. Y entonces eso para ellos era una ofensa que se pagaba con la muerte y lo iban a apedrear. Entonces, es triste que, como el Evangelio de Juan nos dice, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le reciben, a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios. Dios en su infinita sabiduría escoge a enviar a su Hijo a la tierra. También en Juan 14, donde dice, y el Verbo se hace carne, habita entre nosotros. Porque antes de eso había dicho en Juan primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y ahora nos dice en el 14, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces los judíos no podían aceptar esto. Estaban tan metidos en sus cosas, en sus costumbres, en su religión, que no podían ver que a pesar de todas esas buenas obras y milagros que Jesús hacía, no podían ver que ese era el Mesías que había sido enviado por Dios de acuerdo a las profecías de los profetas casi 800 años antes del Mesías
que nacería en Belén, que sería el rey, que venía de una virgen, etc. Y después cuando lo tienen enfrente, no lo ven y Jesús les contesta. Entonces, los sacerdotes y los fariseos, los escribas, le demandan a él que conteste. Contéstanos si eres el Cristo. Y Jesús dice, de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de Dios. Entonces vamos a Lucas, capítulo 22, verso 19. ¿Qué dice? No es 19, es 69. 69. 69 que dice, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y entonces le dice, entonces usted es el Hijo de Dios. Y ellos decían, por el hecho de que Dios, no porque Dios lo ha hablado, sino cogían ciertas palabras, como hace mucha gente, cogen de la Biblia palabras que quieren aplicar para ellos apoyar su punto de vista. Y cogían ciertas cosas y no otras. Por eso nosotros respondemos bíblicamente de los 66 libros. Pero aquí ellos decían, pero si usted dijo que era el Hijo del Hombre, y ahora dice que es el Hijo de Dios. Entonces les dice, ustedes dicen que yo soy. Entonces ellos dicen, necesitamos más testimonio. Lo han oído de sus propios labios. En otras palabras, con sus propias palabras, no más claro podía ser Jesús a estos sacerdotes y escribas, que Él era en realidad el Hijo de Dios. No necesariamente llevar a un argumento a la conclusión, porque ellos no quisieron entender que Él estaba clamando ser quien Él era, quien Él es, porque todavía Él continúa a ser. El hecho de que Él fue sacrificado en esa cruz, el pueblo de Israel estaba bajo la autoridad romana. Y ellos van, después de que hacen un complot, Judas lo traiciona y por 30 monedas de plata lo entrega. Y ellos continuaban a tener un fin, un resultado de acabar con la vida de Jesús. No lo apedrearon, pero entonces, como les dije, acudieron a la autoridad romana, que era quien estaba en autoridad sobre el pueblo judío.
y ellos necesitaban permiso del gobernador para ejecutarlo. De ahí que la ejecución toma lugar después de que Jesús es arrestado. Tiene como 6 juicios. Llega a donde Poncio Pilato, y Poncio Pilato se lava las manos y dice: hagan con él lo que sea. Y obviamente la crucifixión en ese tiempo era para los peores criminales. Y ese básicamente es el amor de Dios por nosotros. Entonces, ¿por qué no es claro para muchos con sus obras, sus milagros, las profecías, su muerte en la cruz y después su resurrección? ¿Por qué no es claro para muchas personas entonces que Él es el divino Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías? Simplemente no lo quieren ver de esa manera. No quieren creer. Y lo que nos viene a esta historia es que el pueblo de Dios, instituido con estas personas que han sido elegidas para ser sacerdotes y escribas, los más intelectuales que sabían la ley, no abrieron su corazón, no abrieron sus ojos espirituales. Religión y relación son 2 cosas distintas. Cristianidad y religión son 2 cosas distintas. Religión es lo que el hombre hace por Dios. Cristianidad es lo que Cristo hizo por nosotros. Cristianidad sigue a Cristo, sigue las enseñanzas de Cristo, cree que Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que vino a redimir nuestros pecados, a por amor llevarnos a un cielo que no nos merecíamos, pero el amor de Dios es tan grande, tan bueno, que es increíble. Y menos para la gente que se cierra y decide no creer. Porque si creen que la palabra de Dios es cierta, con lo histórico, con los historiadores que prueban que Jesús vino, historiadores que no son bíblicos, Josifas y otros que son historiadores seculares. La historia muestra que Jesús existió, y con todo lo que hay, todo lo que dice este libro, todavía se rehúsa a creer. No es porque la evidencia no esté ahí, es porque simplemente no quieren acoger estas verdades y recibirlas. Las razones por las cuales una persona la quiere hacer son muchas. Depende de cada persona. Pero otra cosa que está clara es que este es el plan de Dios de redención para el mundo. Esos fariseos y escribas que estaban ahí, el momento que Mesías sale, ya no hay otro sacrificio, no hay otra salvación que creer en ese Mesías, en ese Cristo, en ese Hijo de Dios. Y el rechazo, como en ese tiempo, tanto como hoy, el pecado que es imperdonable es el rechazo del perdón que la cruz ofrece.
Si esta es la verdad, que para mí lo es la verdad que te hace libre. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sí, esta es la verdad, la vida y el camino. Y Dios te ama. Y Dios tiene un plan para tu vida. Y como todos fallamos, necesitamos creer en fe. Que Él es el Hijo de Dios, substanciado por la palabra, por los profetas, y vendrá en revelación un día a juzgar otra vez. No vendrá como un bebé, vendrá como un rey a juzgar. Dios nos da una medida de fe y todos tenemos fe. Tú tienes un carro, tú te levantarás en la mañana sin saber si ese carro va a prender, pero vas con tu medida de fe, coges la llave y vas allá y tratas de prenderlo, porque en fe crees que va a prender. Podemos poner fe en muchas cosas, pero cuando viene a lo espiritual necesitamos poner la fe en el Dios del cielo y de la tierra, en el Dios que te ama tanto y tiene un plan para tu vida, que mandó a su Hijo unigénito, que en el que Él creyese no perecerá, pero tenga vida eterna. Ese es un regalo de Dios. Ese es el Cristo que se reveló, tomó carne, vivió entre nosotros, murió y al tercer día resucitó. Y la palabra de Dios nos dice, inclusive a esos intelectos de ese día, Él era el yo soy. Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No lo quisieron creer, no lo quieres creer, cosa tuya. Pero si lo crees, tendrás seguridad eterna. Tendrás que el día que tú te mueras, vas a estar en el cielo, en la autoridad de la palabra. Esa fue la misión de ese Cristo que vino y murió y declaró que Él era el Hijo de Dios. Y que hoy podemos estudiar esa revelación, los 4 evangelios, que nos indica que no hay duda en nuestra fe, que ese libro es verdadero. Que la cristianidad es la única fe que nos da las 4 preguntas de nuestra vida, nos da destino, origen, propósito y moralidad. Eso todo está en la palabra de Dios. Yo te invito hoy a que hagas esa oración desde el fondo de tu corazón. Y digas: Señor Dios, yo sé que tú me amas, tienes un plan para mi vida. Que yo te he fallado, pero me amas tanto que tú mandaste a tu Hijo a vivir aquí en la tierra, a morir a manos de esta gente incrédula, morir en una cruz y resucitar al tercer día. Y si yo creo en eso, estaré, disfrutaré por el resto de mi vida, disfrutaré de la palabra de Dios viviente, que es mi vida eterna con Cristo, disfrutando del paraíso, del cielo, donde no habrá lágrimas, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá pecado. Y esa es la promesa de Dios por el sacrificio de Jesús en esa cruz. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por los que nos escuchan, Señor. Si hay alguno de ellos, que tú toques ese corazón, le abras su mente, su corazón, para que reciba esa salvación que es gratis, que le costó a tu Hijo su vida. Pero con amor, Él estaba dispuesto a dar su vida por la nuestra, por nuestro pecado.
Bendecimos, Señor, hoy a todas estas personas que lo reciben, a todos los que nos ven y nos escuchan, y a todos, Señor, los que te necesitan. Oramos por nuestro país, nuestros líderes. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, gusto de estar con ustedes una vez más. Pastor Carlos Sánchez, desde el suroeste de la Florida, pastor de Outreach Ministries de Cristo, invitado por la iglesia del sureste de la Florida. 40 días de oración. Les bendigo donde estén. Síguenos, estaremos aquí todos los días. En nombre de Jesús.